Bienvenidos a la segunda parte de la cápsula sobre campo eléctrico. En esta segunda parte vamos a resolver un ejercicio que me pide que calcule el campo eléctrico total en una región. Supón que yo tengo una carga número 1 aquí que está alejada de otra carga número 2 por unos 10.00 centímetros. Supón que la carga número 1 es negativo 6.00 nanosecond y que la carga número 2, esta número 2, es una carga positiva, positivo 10.00 nanosecond. Y el problema me pide que calcule el campo eléctrico total en este punto. Me voy a colocar a 5 centímetros, exactamente la mitad de 10, y me voy a elevar unos 6 centímetros. Y el problema me está preguntando cuánto es el campo eléctrico total en ese punto. Para yo calcular el campo eléctrico total en ese punto, tengo que primero calcular el campo eléctrico que genera la 1, calcular el campo eléctrico que genera la 2. Recuerden que son dos vectores. Sumo los dos campos eléctricos vectorialmente y eso me va a dar el campo eléctrico total en este lugar. Así que hay tres pasos básicos para yo poder resolver un problema de campo eléctrico. Número 1, debo dibujar, ese sería el primer paso, dibujar todos los campos eléctricos. Recuerden, el campo eléctrico es un vector. Lo primero que tengo que hacer es dibujar el campo eléctrico que genera la carga número 1 en ese punto. Luego dibujar el campo eléctrico que genera la carga número 2 en ese punto. Ese sería el primer paso, sencillo. El segundo paso, ¿cuál sería? Obtener la magnitud de los campos eléctricos. Magnitud de los campos eléctricos. ¿Ok? Para eso voy a echar mano de la ecuación KQ entre R cuadrado, donde K es la constante eléctrica, Q es la carga fuente y R es la distancia entre la carga y el lugar donde yo estoy calculando el campo. Así que tengo que hacer lo mismo para la 1 y lo mismo para la 2. Sacar la magnitud de los campos eléctricos. El último paso, ¿cuál sería? Recuerden que los campos eléctricos son vectores. Pues por lo tanto tengo que expresar en notación vectorial los campos y sumar. ¿Okay? Expreso en notación vectorial el campo que genera la 1, el campo que genera la 2 y lo sumo vectorialmente. Una vez yo tengo la suma, saco la magnitud y dirección y así voy a obtener el campo eléctrico total en ese punto. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con el número 1. Vamos a borrar aquí. Vamos a hacer un dibujito un poquito más grande para entonces dibujar los vectores E1 y E2. Supongo que aquí pongo la carga número 1. Recuerden que la carga número 1 es positiva. Coloco a 10 centímetros de separación la carga número 2. Perdón, la carga número 1 es negativa, es negativo 6. La carga número 2 es la positiva, que es positivo 10. La distancia de separación entre las dos cargas es 10.00 centímetros. Me coloco a la mitad, o sea, a 5. Subo 6.00 centímetros. Y en este punto me pregunto cuánto es el campo eléctrico total. ¿Okay? Ahora, vamos a colocar o dibujar el campo eléctrico de la 1 en color rojo. ¿Okay? La distancia de separación entre la 1 y el lugar donde se está calculando el campo lo pinté en rojo. Y ahora vamos a dibujar el campo que genera la 1. Recuerden que para yo medir el campo eléctrico utilizo una carga prueba positiva muy pequeña y la coloco aquí. Aquí coloco mi carga prueba positiva. Recuerden que esto es negativo y que cargas diferentes se atraen. Por lo tanto, el campo eléctrico que genera la número 1 apunta en esta dirección. Y ahí lo voy a llamar número 1. Ya tengo mi primer vector. Ahora,
Vamos a dibujar el campo que genera la número 2. Tiro esta línea, que es la distancia entre mi carga 2 y el punto donde yo quiero calcular el campo que ella genera. ¿Okay? Recuerden también que para yo medir el campo utilizo una carga prueba positiva y que las cargas iguales se repelen. Por lo tanto, en esta misma línea de dirección apunta el campo eléctrico número 2. Y ya tengo mi primer paso. Es el dibujo de los dos vectores que generan cada uno, o sea, los campos eléctricos que generan cada una de las cargas. El segundo punto es calcular la magnitud de E1 y la magnitud de E2. ¿Qué ecuación yo utilizo para calcular el campo eléctrico de cargas puntuales? Ya lo vimos en la primera parte de la cápsula. La magnitud de los campos es K, valor absoluto Q, dividido entre R cuadrado. Ese valor absoluto es muy importante, no le puedes poner los signos a las cargas, porque recuerden que la magnitud de un vector nunca es negativa. Así que vamos a aplicar esta ecuación para la E1 y esta ecuación para la E2. ¿Qué necesito además de la Q? Necesito R, la distancia entre mi carga y el lugar donde estoy calculando el campo. ¿Bien? Fíjense que esto es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Que se compone a su vez de dos triángulos rectángulos. Este lado es 6, este lado es 5. Este lado es 6, este lado es 5. Por lo tanto, estas dos distancias, la roja y la verde, son iguales. ¿Cómo yo las obtengo? Utilizando Pitágoras. Es el último dato que necesito para sacar las magnitudes. ¿Está bien? Así que vamos a calcularlo. Aquí en una esquinita tengo que la distancia entre 1 y el punto y entre 2 y el punto la obtengo como raíz cuadrada de esta que es 5.00 centímetros al cuadrado más 6.00 centímetros al cuadrado raíz cuadrada. Uy, me quedó un poco virado. Vamos a volver a hacerlo un poquito más derecho. Vamos a ponerlo aquí que cabe. Cabe mejor. Raíz cuadrada de 5.00 centímetros al cuadrado más 6.00 centímetros al cuadrado raíz cuadrada. Y eso para obtener la distancia entre cada carga y el punto donde estoy calculando el campo. Eso me va a dar 7.81 centímetros. Pues ya yo lo tengo todo para calcular las magnitudes de ambos campos eléctricos. Vamos a empezar con el 1. El campo eléctrico número 1, sustituyendo, ¿verdad? Sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado. Noten que es redondeado el valor de la constante eléctrica. Es 8.99 por 10 a la 9, pero la podemos redondear fácilmente a 9. Ok, y eso lo multiplico por el valor absoluto de la carga número 1, que era 6 nanosec. Recuerden que cuando yo voy a sustituir aquí para calcular la magnitud del campo eléctrico, tengo que ponerlo en términos de C, que es la unidad básica del sistema métrico. Así que sería 6.00 por 10 a la menos 9C. Y todo eso lo divido entre la distancia entre la carga y el lugar donde quiero calcular el campo, obviamente en metros, y sería 0.0781 metros al cuadrado. Ese valor me da 8 en notación científica, 8.9 por 10 a la 3 newton entre C, que son las unidades de campo eléctrico. Ya tengo el primer valor de la magnitud de E1. Ahora vamos a calcular E2. Siguiendo el mismo procedimiento, sustituyo 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre C cuadrado, lo multiplico por la carga número 2, ¿verdad? En C, que sería 10.00 por 10 a la menos 9C, y lo divido entre la distancia, que es 0.0781 metros al cuadrado, entre la carga y el lugar donde quiero calcular el campo. En notación científica, esto me da 1.5 por 10 a la 4 newton sobre C. Ya tengo el segundo paso, que es el cálculo de las magnitudes
de los campos. El campo número 1 que me da 8.9 por 10 a la 3 y el campo eléctrico, su magnitud, que es 1.5 por 10 a la 4 nanosec. Para la última parte, que es expresar en notación vectorial cada uno de los vectores para poder obtener el campo eléctrico total, su magnitud y dirección, lo vamos a hacer en la tercera y última parte del ejercicio de campo eléctrico.